Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablarles acerca del gobierno de José de la Mar, gobierno del general José de la Mar. Gobierno muy importante en la historia peruana, debido a que en este gobierno inicia lo que se conocerá como el Perú republicano. Es el inicio de la República del Perú y también es el inicio de la etapa conocida como el primer militarismo. El primer militarismo de la historia peruana, como todos ya sabemos, es el militarismo más largo de la historia del Perú. Dura de 1827 a 1872 y el primer militarismo inicia con el gobierno de José de la Mar en 1827 y también inicia con el gobierno de José de la Mar el inicio del Perú republicano. Los primeros años de la República fueron con el presidente general José de la Mar, de 1827 a 1829. Lo que se caracteriza en esta primera etapa, en los primeros años de la República, es que fueron unas etapas y una etapa muy conflictiva para el Perú, ¿no? Fueron etapas muy conflictivas para el Perú los primeros años de la República. ¿Por qué? Porque durante los primeros años de la República ciertamente se dan muchos levantamientos, muchas guerras internas, guerras civiles, luchas por el poder entre caudillos que luchaban para llegar al poder a toda costa. Y precisamente de eso se caracterizaba el primer militarismo, chicos. El primer militarismo fue una etapa caracterizada por el desorden y la ambición, las luchas internas entre caudillos que, como ya dije, peleaban para poder llegar al poder. Porque básicamente el Perú estaba siendo gobernada por caudillos que habían peleado en la guerra de independencia. Se le llama a esta etapa primer militarismo porque en esta etapa nos van a gobernar los militares. En esta etapa los grandes protagonistas de la historia van a ser los militares. Pero no eran cualquier tipo de militares. Eran militares que habían peleado y participado activamente en la guerra de independencia. José de la Mar fue uno de ellos. También está por ahí Agustín Gamarra, después va a venir Orbegoso, después es Salaverry, también Santa Cruz, Castilla y entre otros, ¿no? Que van a ir gobernando durante la primera etapa del primer militarismo. Cabe destacar, chicos, que esta etapa es la primera generación de caudillos también, ¿no? Porque también hay una segunda generación de caudillos que viene después de la guerra con Chile, de 1879. Pero de ese segundo militarismo, porque también hay segundo militarismo, vamos a hablar en otro video. Aquí vamos a enfocarnos y vamos a hablar del gobierno de José de la Mar. Después de este video viene el gobierno de Agustín Gamarra, pero eso vendrá en otro video. Bueno, chicos, ¿cómo llega al poder José de la Mar? Ya iniciando el video. José de la Mar llega al poder en el año 1827, ¿no? Pero antes vamos a retroceder un poco. Ustedes, para poder entender este video han tenido que haber visto mi video sobre los primeros presidentes del Perú. En ese video yo hago mención y hablo a profundidad de la Junta de Gobierno de 1821. En ese video yo hablo y digo, ¿no? Digo que será lo primero que se conoce como la primera junta de gobierno de la historia peruana. Dicha junta de gobierno, chicos, fue presidida precisamente por José de la Mar. Esta junta de gobierno se crea luego de que José de San Martín se va del Perú. José de San Martín, el general José de San Martín se va del Perú, renuncia al protectorado y entonces el Congreso decide crear una junta de gobierno. Se eligen a 3 personas y se forma una junta de gobierno. El que preside la junta de gobierno fue precisamente el general José de la Mar. Pero esta junta de gobierno, chicos, termina mal, ¿no? Termina mal la primera junta de gobierno porque la campaña de intermedios que estaba siendo liderada por José de la Mar fue derrotada en las batallas de Moquegua y Torata, donde el ejército patriota fue derrotado por el ejército realista. Después de estas derrotas en Moquegua y Torata, de la primera campaña de intermedios que la lidera José de la Mar, el ejército se rebela en Balconcillo, el ejército toma las armas, el ejército en Balconcillo, y entonces se da lo que se conoce como el motín de Balconcillo. Chicos, dato curioso, el motín de Balconcillo es el primer golpe de estado de la historia peruana. Ocurrió en febrero de 1823. El motín de Balconcillo lo que pedía era la renuncia de la Junta de Gobierno y el nombramiento de un nuevo presidente.
el motín de Balconcillo triunfa y José de la Riva Agüero es elegido presidente en 1823. De esa manera acaba el primer golpe de Estado. Pero ya después de la independencia y después de haber logrado la independencia, después de lo de Bolívar y todo eso, de la batalla de Ayacucho, ya había acabado la guerra de independencia y en el año 1827 José de la Mar es elegido presidente nuevamente. No, pero esta vez es elegido presidente. José de la Mar se convierte de esa manera en nuestro primer presidente. José de la Mar es el primer presidente de la historia del Perú, el primer presidente electo de la historia del Perú. Y con él inicia lo que se conoce como el Perú republicano, chicos. Con José de la Mar iniciamos el Perú republicano y también la etapa del primer militarismo. Bueno, pero antes hay que hablar de las elecciones de aquel año. Ahí ocurre algo curioso, chicos. Vamos a contar un poco esas elecciones. A ver, esas elecciones se dieron en el año 1827. En esas elecciones se presentó también otro personaje muy conocido, Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz también, además de haber sido un destacado militar, había sido dejado en el poder por Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar se va del Perú, luego de haber dejado pues la constitución vitalicia y todo eso, también deja como presidente provisorio a Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz se queda como presidente provisorio del Perú, pero después de que Bolívar se va, inmediatamente en el Perú se llaman elecciones. Y en esas elecciones Santa Cruz presenta su candidatura. Y entonces se tenía que enfrentar a José de la Mar. Obviamente esas elecciones las gana José de la Mar y José de la Mar se convierte en nuestro primer presidente. Pero Andrés de Santa Cruz, después de haber perdido las elecciones en el Perú, va a Bolivia y es elegido presidente. Allí hay una historia bien curiosa, miren. Santa Cruz además es el único boliviano que ha obtenido el cargo de Gran Mariscal del Perú. Logro no alcanzado por ningún otro boliviano. Solo Andrés de Santa Cruz tiene ese cargo honorífico de Gran Mariscal del Perú. Pero bueno, Santa Cruz luego de perder las elecciones es enviado a Chile y ya estando en Chile lo llama el Estado boliviano para que se haga cargo de la presidencia en Bolivia. Santa Cruz le pide permiso al Congreso peruano para poder hacerse cargo de Bolivia y el Congreso peruano acepta y finalmente Andrés de Santa Cruz toma el mando en Bolivia en el año 1829. Allí está el dato curioso de Andrés de Santa Cruz, que también, chicos, como dato curioso, Santa Cruz es uno de los presidentes más importantes de la historia boliviana, el cual gobernó 10 años, de 1829 a 1839. Bueno, ya iniciando con el gobierno de José de la Mar, ¿cuáles fueron los principales hechos que ocurrieron durante este gobierno? Chicos, cabe destacar de que el gobierno de José de la Mar fue un gobierno bastante conflictivo. José de la Mar en este gobierno no puede gobernar tranquilo. ¿Por qué? Porque José de la Mar tuvo que soportar intentos de golpes de Estado en su contra, muchas insurrecciones, muchos levantamientos. Recordemos que el gobierno de la Mar se da durante el primer militarismo y como yo ya dije antes, el primer militarismo se caracterizaba por eso, por levantamientos, insurrecciones y intentos de golpes de Estado. La Mar lamentablemente sufrió todo esto. Por eso es que la Mar solamente gobierna 2 años, porque no pudo gobernar tranquilo. Tuvo que ir a sofocar bastantes insurrecciones que estallaron en contra suya. Cosa muy importante también que se da durante el gobierno de José de la Mar. Se da la primera constitución de la historia peruana, de la historia del Perú republicano. Fue la constitución de José de la Mar dada en el año 1828. A esta constitución se le conoce como la constitución de José de la Mar. Una constitución de característica liberal, ¿no?, que fue firmada por José de la Mar. Esta es la primera constitución de la historia del Perú republicano y la tercera de nuestra historia. Otra cosa importante, intervención de Perú en Bolivia. A ver, ¿qué había pasado aquí? En Bolivia, un grupo de militares rebeldes bolivianos había invadido el territorio peruano. Lo que sucede, chicos, es que en aquella época no había límites territoriales. Las fronteras no estaban bien definidas en esa época, lo cual causaba de que entre los países vecinos haya disputas territoriales. Y el caso de Perú y Bolivia no fue la excepción.
Este grupo de militares bolivianos invade el territorio peruano y José de la Mar, al ver que los bolivianos han invadido el territorio peruano, manda a Agustín Gamarra. Para que expulse a las tropas bolivianas que habían invadido el territorio peruano. Gamarra, dato curioso, logra su objetivo. Logra sacar a los bolivianos del territorio peruano, los expulsa. Pero Gamarra hace algo más. Gamarra invade Bolivia. Ya a esta etapa se le conoce como la primera intervención de Perú en Bolivia del año 1828. Fue hecha por el general Agustín Gamarra. Esta intervención, esta invasión a Bolivia de 1828 tuvo un objetivo claro: pedir la renuncia del general Antonio José de Sucre, el venezolano Antonio José de Sucre, que en ese momento estaba como presidente en Bolivia, ¿no? Sucre había sido presidente de Bolivia, en esa época estaba siendo presidente de Bolivia, y además Sucre pues era lugarteniente de Simón Bolívar. Recordemos también de que en aquella época Bolivia era una nación hermanada a la Gran Colombia, tenía bastante influencia de la Gran Colombia, Bolivia. Y cuando Gamarra invade el territorio boliviano, se alía con algunos militares bolivianos que estaban en contra de Antonio José de Sucre. Y lo que pedía Agustín Gamarra era la rendición de Antonio José de Sucre y la renuncia del gobierno de Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre acepta y se rinde, y finalmente se da lo que se conoce como el Tratado de Piquiza. El Tratado de Piquiza fue el tratado de paz y amistad entre Perú y Bolivia. Fue firmado en el año 1828. El objetivo principal de Agustín Gamarra en esta primera expedición, vuelvo repito, fue la expulsión de las tropas colombianas que estaban en el territorio boliviano, ponerle fin a la influencia colombiana sobre Bolivia y también, por supuesto, la renuncia del presidente Antonio José de Sucre, que además era principal lugarteniente de Simón Bolívar. Chicos, esto le va a traer consecuencias muy graves al Perú. Ahora voy a explicar por qué. Como ya dije, se firma el Tratado de Piquiza, Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Bolivia. Y además, después de esto, se da la guerra contra la Gran Colombia de Simón Bolívar. Esta guerra se da, chicos, por disputas territoriales. El Perú tenía disputas territoriales con la Gran Colombia, por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. En Bolívar decía que Tumbes, Jaén y Maynas le pertenecían a la Gran Colombia, pero José de la Mar decía que Tumbes, Jaén y Maynas le pertenecían al territorio peruano. Entonces se da la guerra contra la Gran Colombia del año 1828 a 1829. Y aquí hay algo curioso. Aquí pasa algo curioso. A ver, el casus belli para la guerra de Perú y la Gran Colombia, también aparte de las disputas territoriales, fue que Simón Bolívar, al ver la intervención de Agustín Gamarra en Bolivia, al ver cómo pues Agustín Gamarra expulsa a las tropas colombianas y a Antonio José de Sucre de Bolivia, usa esto también como excusa para declararle la guerra al Perú. Porque cuando Bolívar regresa a la Gran Colombia, él regresa, pero él quería atacar el Perú, ¿ya? Él quería atacar el Perú, pero él no lo hace. ¿Por qué? Porque un general de apellido Santander le dice que no lo haga, porque si lo hace va a poder causar una gran guerra. ¿Por qué? Porque se podía meter Argentina, se podía meter Chile y podía haber una gran guerra. Bolivia tal vez no se iba a meter, pero corría el riesgo de que se metan Chile y Argentina, y eso no le iba a convenir a la Gran Colombia. Porque recordemos también, chicos, de que Bolívar tenía el sueño de la Federación de los Andes, ¿no? O sea, unir Perú y Bolivia con la Gran Colombia, que en ese tiempo eran un solo país, que ahora son Colombia, Ecuador y Venezuela en nuestros tiempos. Bueno, se da la guerra contra la Gran Colombia. Chicos, la guerra contra la Gran Colombia tiene dos etapas, dos campañas, la campaña marítima y la campaña terrestre. La campaña marítima fue liderada por el almirante Martín Guise. ¿Saben lo que pasa aquí? En la campaña marítima, el Perú gana. Fue triunfo para el Perú la campaña marítima, porque logra tomar el puerto de Guayaquil.
y esa campaña fue liderada por el almirante Martín Guise. Lamentablemente Martín Guise muere en una de estas campañas y le cae el cargo de comandante al presidente José de la Mar. José de la Mar tenía que seguir la campaña ya sin Martín Guise. Pero como ya dije, en la campaña marítima, chicos, fue victoria para el Perú porque incluso se logró recuperar Guayaquil. Recuperó Guayaquil el Perú. Guayaquil, que había sido anexado a la Gran Colombia por Simón Bolívar en la famosa reunión de Guayaquil. Ustedes saben de que en la reunión de Guayaquil, donde San Martín y Bolívar se reúnen, Bolívar lo espera a San Martín en Guayaquil con un gran ejército atrás de él, y cuando San Martín llega, Bolívar le dice, ¿no? Bienvenido a tierras colombianas, con un gran ejército atrás de él. Ese día Bolívar le quitó Guayaquil al Perú y lo anexó a la Gran Colombia. Pero el Perú había logrado recuperar Guayaquil después de la campaña marítima, pero para poder consolidar su posición y para poder ser favorable la guerra al Perú, se tenía que ganar la campaña terrestre. La campaña terrestre fue liderada por el general José de la Mar, que además era presidente del Perú. Chicos, José de la Mar también era un militar muy respetado, ¿ya? La Mar fue muy respetado, era un militar muy respetado, ¿por qué? Porque la Mar había estado presente en la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue la última batalla de la independencia peruana y fue con la cual se puso fin al dominio español en América, ¿no? Y en esa batalla estuvo presente pues José de la Mar. Él estuvo al lado de Antonio José de Sucre, estuvo al lado también de Jacinto Lara y otros grandes militares que estuvieron en la batalla de Ayacucho. Por eso la Mar era muy respetado. Por eso es que la Mar toma el comando del ejército en la campaña terrestre. El que lidera la campaña terrestre es el presidente del Perú, el general José de la Mar. Bueno, la campaña terrestre, chicos, lamentablemente fue derrota para el Perú. Lamentablemente el Perú no gana la campaña terrestre, pierde la campaña terrestre, pierde la batalla decisiva. La batalla del Portete Tarqui fue derrota para el Perú. Dato curioso, chicos, en Ecuador la batalla de Portete Tarqui es muy recordada. La batalla del Portete de Tarqui es muy recordada. De hecho, todos los 27 de febrero, día en que se dio la batalla, en el Ecuador se celebra lo que se conoce como el Día del Ejército Ecuatoriano, conmemorando la batalla del Portete Tarqui. Cosa muy distinta que pasa aquí en el Perú, porque en el Perú no se recuerda mucho la batalla de Portete Tarqui. Bueno, chicos, después de la batalla del Portete Tarqui se firma el Tratado de la Reagual. Chicos, el Tratado de la Reagual, más que un tratado de límites, fue un tratado de paz y amistad. Lo que se buscaba con este tratado era poner fin a la guerra entre Perú y la Gran Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué se pone fin a la guerra entre Perú y la Gran Colombia? Porque básicamente ya en esa época Bolívar cae enfermo. Y al caer Bolívar enfermo ya no había alguien que pudiera continuar con la guerra, porque además el bando colombiano se había partido en dos bandos. Había un grupo de generales que estaba a favor de la paz con el Perú, o sea que quería firmar la paz con el Perú para acabar con la guerra, y había otro bando que no, que quería seguir la guerra contra el Perú. En ese bando estaba Simón Bolívar. Entonces finalmente, al caer Bolívar enfermo, el grupo de generales que estaba a favor de la paz con el Perú firma el Tratado de la Reagual. El Tratado de la Reagual, como ya dije, más que un tratado de límites, fue un tratado de paz y amistad. Un tratado de paz y amistad que buscaba poner fin a las hostilidades entre Perú y la Gran Colombia. Bueno, luego de firmado el Tratado de la Reagual, la Mar regresa al Perú y es derrocado y removido del poder por Agustín Gamarra. Chicos, Agustín Gamarra llega al poder después de darle un golpe de estado a José de la Mar. Agustín Gamarra en este golpe de estado no participa solo, está acompañado del general Antonio Gutiérrez de la Fuente. Antonio Gutiérrez de la Fuente era un militar muy allegado a Agustín Gamarra, era su amigo, ¿no? Era su aliado también, el aliado de Agustín Gamarra, y durante el primer gobierno de Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente va a ocupar el cargo de vicepresidente. Él fue el que ayudó a derrocar a José de la Mar. Este golpe de estado se da con ayuda de Antonio Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Gamarra se une con Antonio Gutiérrez de la Fuente para darle un golpe de estado al general José de la Mar.
A ver, ¿cuál fue la excusa, cuál fue el pretexto para darle el golpe de estado a Lamar? Lamar quería continuar la guerra contra la Gran Colombia, ¿ya? Cuando él regresa al Perú, él quería continuar la guerra, pero cuando Gamarra le da el golpe de estado, ya se pierde todo eso de querer continuar la guerra. Gamarra le da el golpe de estado con ayuda de Gutiérrez de la Fuente, pero ¿cuál fue la excusa de Agustín Gamarra para darle el golpe de estado a José de la Mar? Básicamente fue de que José de la Mar era un extranjero que estaba gobernando en el Perú. Sí, porque Agustín Gamarra consideraba a José de la Mar un colombiano más. No, porque recordemos que José de la Mar había nacido pues en Cuenca, que en aquel tiempo era territorio de la Gran Colombia, y es por eso que Agustín Gamarra dijo de que no convenía que al Perú lo gobierne un extranjero, cosa falsa, ya que José de la Mar era peruano, ya que él nunca se consideró un ciudadano gran colombiano, ni mucho menos ecuatoriano, debido a que José de la Mar muere después antes de que se funde la República del Ecuador. Por lo tanto, señores, José de la Mar no es ecuatoriano ni gran colombiano. José de la Mar siempre fue un patriota peruano, ¿no? Pero Agustín Gamarra utilizó eso como excusa para darle el golpe de estado, ¿no? Él se excusa diciendo de que José de la Mar era un extranjero y que por eso no podía gobernar en el Perú. Pero como ya dije, eso es falso, debido a que José de la Mar fue peruano y es peruano. Porque él nunca se consideró pues un ciudadano gran colombiano, ni mucho menos un ciudadano ecuatoriano, mucho menos ecuatoriano ya, porque Ecuador se funda mucho tiempo después de su muerte, ya un año después de su muerte se funda, así que él no pudo haber sido ciudadano ecuatoriano, por más de haber nacido en Cuenca, porque Cuenca ahora es actual territorio ecuatoriano, en ese tiempo era territorio de la Gran Colombia, pero Lamar nunca se consideró pues colombiano o ecuatoriano, ¿no? Él siempre fue peruano. Él siempre fue peruano y se murió peruano el hombre. Bueno, José de la Mar acaba su gobierno y es desterrado. Lo destierran a José de la Mar, se va exiliado y muere un año después, en 1830, en Costa Rica. Sí, señores, José de la Mar, luego de gobernar, muere en Costa Rica en el año 1830. Dato curioso, en ese mismo 1830 mueren Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Así acaba el presidente José de la Mar. Bueno, luego empieza lo que se conoce como el gobierno de Agustín Gamarra. Pero del gobierno de Agustín Gamarra vamos a hablar en otro video. El primer gobierno de Agustín Gamarra. Bueno, chicos, así acabó el presidente José de la Mar. Después de acabar su gobierno, después del golpe de estado, es desterrado, es exiliado y muere en Costa Rica en el año 1830. Luego vendría el gobierno de Agustín Gamarra, pero de eso voy a estar hablando en otro video. Bueno, chao, cuídense, hasta la próxima.